13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855. Presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Mundo en Juego, un nuevo programa de Canal 13 Cable en el que durante las próximas semanas vamos a estar abordando los hechos mundiales más gravitantes de las últimas décadas, esos grandes acontecimientos que a lo largo de nuestras vidas, quizás también la de nuestros padres, han tenido precisamente al mundo en juego. Lo vamos a hacer con una mirada desde y para este siglo XXI y para hacerlo vamos a contar con nuestros panelistas estables que les quiero presentar de inmediato. ¿Cómo están? Juan Emilio Cheire, Juan Gabriel Valdés, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Quiero dar una breve reseña de sus antecedentes para que nos vayamos conociendo y sepan ustedes que Juan Emilio Cheire, por ejemplo, es actualmente el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el CIUC. Antes fue, en esa calidad además es conferencista, articulista habitual en Chile y en el extranjero sobre materias globales, Juan Emilio, ¿no? Y además anteriormente fue comandante jefe del ejército, es general en retiro del ejército de Chile y anteriormente había, participado en estudios de ciencias políticas en la Universidad Católica, antes y posteriormente también de ciencias políticas y sociología en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo un doctorado en esas materias. ¿Es correcto? Un doctorado, claro, que complementa la preparación militar, que en mi caso era vinculada a la estrategia. Correcto. Juan Gabriel Valdés es el director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile. Así es. Y por estos días abocado además a sus tareas como delegado presidencial para la ayuda a Haití, luego del terremoto del mes de enero. Anteriormente fue canciller durante el gobierno del expresidente Frei, fue embajador ante la ONU durante la administración del expresidente Ricardo Lagos, embajador en Argentina también y representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la misión de paz en Haití. Eso fue en los años 2000. Así es. Antecedentes correctos. Así es. Entremos en materia entonces en este primer programa de Mundo en Juego. En esta ocasión vamos a abordar uno de los temas más gravitantes en el continente por estos días, como es Cuba, su revolución de más de 50 años ya, el largo régimen de medio siglo de los hermanos Castro, su persistencia hasta nuestros días, la crisis y la situación en la que se enfrenta Cuba hoy en su complejísima relación con Estados Unidos fundamentalmente y además en una situación hoy día de incertidumbre cuando muchos sectores empiezan a cuestionar el tema de los derechos humanos en Cuba, un tema que ha estado muy en la agenda durante las últimas semanas. Empecemos con una visión provocativa de nuestros dos panelistas sobre la situación de Cuba. ¿Cómo podemos mirar este fenómeno hoy y pensando en sus alcances futuros? Juan Emilio. Yo encuentro una paradoja que una revolución exitosa en su origen, fracasada en lo interno, aunque con logros, por supuesto, en ciertas materias, fracasada también en su intento de expandir la revolución hacia América Latina y apoyar algunos movimientos en África, se encuentre viva después que la Unión Soviética y sus satélites, sus viejos aliados, caen y desaparecen. Y convive ya con 11 presidentes de Estados Unidos. Veremos a Fidel Castro desgastado, pero presidiendo el Comité Central del partido. Y tal vez lo veremos morir con un funeral de Estado, con dignatarios de potencias y países importantes asistiendo, con un pueblo cubano que lógicamente tiene esperanzas de algo mejor, pero que se mantiene debidamente controlado y que no se opone violentamente al régimen. Esa paradoja estimo que nos debe hacer pensar dónde está el rol de los estados, dónde está el rol de los organismos internacionales, dónde está el rol de nosotros los ciudadanos que aspiramos a un mundo libre, a un mundo de respeto de los derechos humanos. ¿En qué se ha fallado para que esto perdure tanto
en una forma como la descrita y que vamos a analizar en profundidad en el programa. A ver si avanzamos en responder esas interrogantes. Juan Gabriel. Yo creo que la Revolución Cubana no se entiende desde el inicio si no se percibe que fue en primer lugar una revolución de liberación nacional, una revolución quizás tardía, anticolonial, una revolución de un país que buscaba desesperadamente su identidad después de una independencia extraordinariamente compleja e intervenida siempre por España y por Estados Unidos después. Una revolución que se enfrenta por su proximidad con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría con una situación de tensión inmediata y por lo tanto cae en hacerse comunista. Se hace comunista, como ellos mismos dicen, porque si para ser revolucionarios tenemos que ser comunistas, seamos comunistas. Eso decía Las Pintadas en las calles de La Habana. Y luego entra en este terrible conflicto con Estados Unidos que lleva a un momento dado a temor por la paz mundial al producirse la crisis de los misiles. Luego evoluciona al ritmo de lo que le sucede al mundo socialista guiado por la Unión Soviética, cae en la Unión Soviética y persiste en un cuadro en el que no encuentra salida. Le cuesta encontrar salida porque está bloqueada por Estados Unidos, que es un bloqueo que América Latina también ha considerado inaceptable, consigue logros en salud, en educación, en la transformación de la cultura de su pueblo, pero políticamente se encuentra hoy día encapsulada en una situación en la cual lo que el mundo ve no son sus éxitos, sino que lo que el mundo ve es precisamente el dolor de mucha gente que sufre su violación de derechos humanos y también el cuadro de perplejidad de un pueblo que no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Visiones desafiantes que vamos a intentar ahondar a lo largo de este programa, pero ¿qué les parece que entremos a revisar también los hechos mismos y en imágenes con una sola acotación que quisiera hacer al comienzo, que es la de que Chile y otros países de nuestro continente estamos celebrando este año nuestros bicentenarios, los 200 años de nuestras independencias. No es el caso de Cuba. Cuba logra independizarse de la colonia recién a fines del siglo XIX y de alguna manera tardíamente intenta llegar a una vida republicana que verdaderamente nunca tuvo, como muestra el devenir histórico del siglo XX. Y es de lo que trata la siguiente nota de nuestra periodista Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia de la Revolución Cubana, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. A comienzos del siglo XX, Cuba es un país que da sus primeros pasos como nación, con una economía basada únicamente en la producción azucarera y una fuerte dependencia de Estados Unidos, que ejerce un velado control político y económico de la isla. Golpeada duramente por la depresión de 1929, Cuba se suma en una crisis social que termina con la ascensión al poder de Fulgencio Batista. Este militar domina el gobierno de Cuba durante 20 años, ya sea como presidente electo, golpista o a través de sus aliados. Batista recibe apoyo directo de Estados Unidos, con el fin de evitar un alzamiento popular de izquierda que pondría en jaque su natural dominio ideológico sobre Latinoamérica. Pero la situación social de Cuba es insostenible. A la devastadora crisis económica se suma una clase política corrupta y que ejerce una mala administración pública. En las calles, los partidos políticos pierden fuerza ante la convicción general de que la única forma de cambiar el sistema es la lucha armada. El hombre que encarna este ideal es Fidel Castro, quien salta a la luz pública el 26 de julio de 1953 al realizar su primer intento por sacar a Batista del poder, asaltando el cuartel militar de Moncada. Aunque fracasa y es detenido, se transforma en figura central de la revolución. Tras 2 años en la cárcel, parte al exilio en México y desde ahí planifica lo que será su ataque definitivo. Al mando del movimiento 26 de julio, regresa a la isla en 1956 y comanda la guerra de guerrillas, lo que se convertirá en la mejor táctica para enfrentar al ejército. Para 1958 ya se ha adueñado de la Sierra Maestra y junto a Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara inician el asedio a la capital cubana. El gobierno de Batista está condenado.
La isla entera se levanta en armas y el 1 de enero de 1959 la revolución llega a La Habana y se toma el poder. Sus primeras tareas son mejorar la salud y la educación, realizar una reforma agraria y entregar al Estado el control de las actividades productivas. Aunque en un principio el gobierno revolucionario se define ideológicamente neutral, pronto asumirá una posición decididamente socialista. Esto es guiado por el profundo sentimiento anti-Estados Unidos que crece en la isla y que se intensifica en los discursos de Fidel Castro que atacan al llamado imperialismo norteamericano. El mundo no tarda en responder a este brusco cambio de escenario. La Unión Soviética celebra la conquista de un aliado político y militar a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano responde imponiendo un fuerte bloqueo económico que se mantiene hasta hoy. Rusia toma rápida ventaja de su nueva posición estratégica. En 1962 instala una base de misiles de mediano alcance en la isla, con la venia de Castro. Pero la inteligencia norteamericana descubre la maniobra y se inicia el conflicto más caliente de la entonces Guerra Fría. Luego de tensos 13 días de octubre, finalmente las negociaciones entre las dos potencias permiten superar la crisis. Los proyectiles son retirados y vuelve la paz. Cuba vivirá a partir de entonces un periodo de 30 años en los que seguirá siendo la piedra en el zapato de Estados Unidos y el aliado consentido de la Unión Soviética y los países tras la cortina de hierro. Qué historia esta que hemos presenciado en estos 50 años en Cuba y tan cercana finalmente a nosotros en América Latina. Vamos a profundizar en el tema, a conversar a la vuelta a comerciales, vamos a registrar los desarrollos geográficos que tuvo la revolución en nuestro mapa, aquí en nuestro teatro de operaciones. A la vuelta de los siguientes comerciales ya estamos con ustedes aquí en Mundo en Juego. Estamos de vuelta en Mundo en Juego analizando la Revolución Cubana y los 50 años del régimen de los hermanos Castro. Y siempre es interesante situarse en el escenario geográfico, en el teatro de operaciones, en este caso de los años 50, y para eso estamos aquí junto a nuestro mapa. Yo quería hacer, Juan Emilio y Juan Gabriel, una primera acotación de un factor estratégico, diría yo, que es la estrechísima distancia que hay entre Estados Unidos, acá en la costa de Florida, y Cuba. Son solo 145 kilómetros. Lo que marca entonces una cercanía de una importancia estratégica que es muy gravitante para todo lo que vamos a conversar ahora. Y eso demuestra la preocupación exacerbada en algún momento de Estados Unidos y la no definición de un tema de un enemigo que ve prácticamente en su casa y que no, como decía Juan Gabriel, no ha sabido resolver ese dilema y por su parte Cuba, quien lo mantiene demonizado en forma permanente ya por 50 años. Lo otro que hay que empezar a revisar aquí para situar el comienzo en alguna parte es que el primer intento más visible y más emblemático de ofensiva revolucionaria contra el régimen de Fulgencio Batista se produce en Santiago de Cuba con el famoso asalto al cuartel de Moncada. Esto fue el 26 de julio de 1953, que se convierte en una fecha emblemática después, ¿no? Y si geográficamente estás un hablando... tremendo fracaso... Claro, y si geográficamente estás hablando de situarnos en este mapa, hay que tener en cuenta que entre Santiago, Cuba y La Habana hay más o menos 900 kilómetros, o sea, Santiago-Puerto Montt prácticamente. Correcto, pero ese intento es fallido militarmente porque a Fidel y a los suyos en esa intentona en el cuartel de Moncada los toman presos, los detienen, hay varios muertos, víctimas, son condenados y son aprisionados, están como un par de años hasta que son después liberados por una amnistía. Sin embargo, a Fidel Castro le sirve de una manera muy fundamental para poder afirmar una voluntad que se venía desarrollando ya desde hacía muchas décadas. Yo diría desde el principio del proceso revolucionario encarna Martí, que es la idea de que Cuba tiene que ser independiente de los Estados Unidos, que Cuba tiene que ser un país que recupere una dignidad y que Cuba tiene una esencia
latina, española, me atrevo a decir católica, que requiere una autonomía respecto de este mundo anglosajón. Fidel Castro, en su famoso discurso La historia me absorberá, en que hace una larga defensa de la democracia representativa, del parlamentarismo, de la idea de una democracia clásica liberal, expresa todas esas enormes ambiciones que otros revolucionarios antes que él habían intentado desarrollar, a veces también usando métodos armados, pero hasta ese momento habían fracasado, igual que él. Y este fracasa militarmente o estratégicamente, pero sí convierte entonces o aglutina esa épica. Así y por es. eso es que por algo se forma el movimiento 26 de julio justamente en homenaje a esa fecha. Ahora, ese asalto, para formarnos una impresión de cuánta gente parte con Fidel, Sí. parte Fidel, Raúl y Abel Santamaría. Y son, Fidel comanda 95 hombres, Que se pierden, además. que no llegan al cuartel Se Moncada pierden porque se dentro de pierden en esa- la claro, calle. claro. Y con pistolas, Raúl va con 10 hombres a un sector del hospital y Abel Santamaría va al hospital y a Raúl le toca ir al Palacio de Justicia. Y eso termina en el fracaso que conocemos, pero que enciende la épica de la revolución. 2 años después de estar presos, Fidel y los suyos son liberados por una amnistía. Curiosamente, Fidel Castro fue beneficiado por una amnistía que dicta el mismo Batista. De ahí sale a México. Y es en México, y lo empezamos a revisar para que volvamos al mapa, donde Fidel y los suyos organizan justamente una ofensiva revolucionaria en forma. Y ahí, en el estado de Veracruz, es donde ellos compran este barquito que lo tenemos señalizado acá, que es el famoso Granma, que era un barquito turístico, un yate, más bien, de 13 metros de eslora, que prestaba servicios de tours en México, que pertenecía a una pequeña empresa norteamericana. Granma era el diminutivo de grandmother, la palabra en inglés muy coloquial, y que después se convierte en una palabra emblemática de la revolución. Hoy en día hay una provincia cubana que se llama Granma y está el diario oficial cubano que es el Granma. Pues bien, después de ese par de años que se produce aquí, ya el 57-58 se organiza la revolución y a fines del 56, ¿no? 57, cuando se produce el viaje del Granma que cruza el Caribe y llega a esta parte de la isla y con grandes dificultades, incluso con hombres que caen al agua, en fin, y con 80 tripulantes, llega este grupo liderado por Fidel Castro, con Raúl, con el mismo Ernesto Che Guevara, a este lugar que está marcado acá, que se llama la playa Las Coloradas. Claro, parte como tú dices, son 82. Y el Che, hay que recordar, se une a ellos en México. Claro. Porque el Che ha escapado de un movimiento que hay en Guatemala, en que han derrocado al presidente constitucional, y se va a México y ahí se une a la revolución. Claro. Y por supuesto viene Raúl, viene el Meide, vienen los 82, y aquí el Granma prácticamente encalla. Exactamente. Y se descoordinan con la gente que estaba en Santiago de Cuba, que tenía que distraer a las fuerzas de Batista. Claro, Se tenían produce un plan de coordinación, de distracción, ¿no? Claro, de distracción, pero en los hechos no hay una ocupación. Al final se logran desprender hacia Sierra Maestra 22, 23 guerrilleros que son los que empiezan el combate en Sierra Maestra. Lo tenemos marcado acá. Después de ese desembarque, entonces, Fidel se instala en Sierra Maestra liderando los movimientos y empezando a desencadenar lo que se convierte en la guerra de guerrillas. Esto había ocurrido a fines del 56, para ser precisos, y durante todo el 57 y 58 se desarrollan los avances de la revolución, partiendo desde el sureste de Cuba y avanzando hacia el noroeste hasta llegar finalmente a La Habana. Pero son meses y meses en que van logrando, Juan Emilio, militarmente hablando, avances bastante fáciles, con poca resistencia relativa del sistema de Batista. El régimen de Batista tiene un ejército de alrededor de 80.000 hombres, que no tiene una organización ni lo combate sistemáticamente. Ahora, yo agregaría que Fidel, desde que desembarca y anteriormente, cuenta con algo que es fundamental en la revolución, que es el apoyo de la población. Y este apoyo de la población se exacerba cuando hay asesinatos de seguidores de Fidel en Santiago de Cuba, Frank País, por ejemplo, y otros, y empieza esta marcha que va teniendo sucesivos combates de guerrillas en esta parte de Cuba, con oposición de las fuerzas de Batista, que nunca logran una batalla ni un desenlace vital, al contrario, sufren grandes bajas,
tiene este componente fundamental de la guerrilla y que veremos reaparecer después, que es un supuesto básico que le falla en Bahía Cochinos, en la intervención, de que se va a contar con el apoyo de los cubanos. En cambio, los cubanos tienen un gran apoyo a Fidel desde un primer momento. Hablemos del desenlace, porque finalmente después de todos esos desarrollos, estas fuerzas... A ver, Fidel envía al Che Guevara comandando las fuerzas que avanzan en la vanguardia hasta que llegan a Santa Clara. Tenemos destacado acá, este fue el bastión previo a llegar a La Habana. Pero Juan Gabriel, tú ibas a apuntar algo. Yo quiero decir algo antes. Sí. A mí me parece que uno debe preguntarse por qué una guerrilla y por qué ese tipo de actividad militar tiene éxito. Y yo creo que porque estaba profundamente enraizada en la tradición cubana. La guerra contra España de liberación es una guerra de guerrilla. En definitiva, el uso de la Sierra Maestra, el uso del campo, la capacidad de vincular la lucha con la naturaleza y de engañar a un ejército mucho más establecido o formal, es algo convencional, es algo que ellos saben hacer y que está de alguna manera en el gen de este proceso de rebelión cubana por encontrar su propia identidad independiente. Y es así como logran estar entonces en esta zona en la víspera ya del año nuevo, del cambio de año entre el 58 y el 59. Pero antes que digas eso, Mauricio, que es así, yo quisiera apuntar que la organización de Fidel tiene 4 grandes columnas. Que se organiza primero la que manda él, después hay una que manda Raúl, y después le encarga 2 columnas, una a Camilo Cienfuegos y una al Che. Y separan el teatro de operaciones, llamémoslo así, en que Camilo Cienfuegos y el Che se encargan de Santa Clara, porque Santa Clara es el punto estratégico que le da entrada y control a La Habana. Exacto. Y Raúl y Fidel se quedan en la parte de Santiago de Cuba, que es por lo demás de donde son originarios. Así es. Y ellos, después del 1 de enero del 59, cuando entran triunfantes las fuerzas revolucionarias a La Habana, dicho sea de paso, Fulgencio Batista se ha arrancado el día anterior. Claro, el 30. Exacto. Es cuando Fidel instala y declara la capital en Santiago de Cuba y nombra un presidente, que hubo un presidente de la República, ¿no es cierto?, Manuel Urrutia, que finalmente duró bastante poco y que no tuvo ningún poder porque el poder estaba en las fuerzas de la revolución. En la fuga de Batista hay un hecho bien pintoresco, si lo queremos mirar en perspectiva de cómo se manejaban las defensas. Batista manda desde La Habana a Santa Clara un tren blindado para hacer frente a estos revolucionarios. Y los revolucionarios, los guerrilleros, se toman el tren blindado. Y ese es el momento que Batista dice esto. Que más le vale escapar. Y escapa, como tú ya lo mencionaste. ¿Qué les parece que nos sentemos para seguir conversando? Porque les quiero plantear la siguiente, y de alguna manera, duda fundamental. Uno revisa estos hechos históricos y se encuentra con un desenlace, que es el 1 de enero del 59, que es el triunfo de la revolución. Y la toma del control y del poder por parte de Fidel Castro, su hermano y los demás líderes de la revolución. Entonces uno podría decir, bueno, ahí se acabó la revolución, pero para el régimen cubano ahí solo empezaba la revolución. Finalmente, ¿cómo entendemos este concepto de una lucha revolucionaria librada con una guerra de guerrilla que tiene un desenlace y un final, pero que finalmente solo marca el inicio de un proceso, de un sistema, de una doctrina, es que, de un régimen? En definitiva, toda revolución ha sido así. Si uno mira la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, que son las 2 grandes revoluciones del siglo XIX, la verdad es que son procesos, primero, de toma de poder y de luego un lanzamiento de un proceso de transformación social, en el que un sector social, en primer lugar, se produce un reduccionismo. La complejidad de la sociedad se reduce a las clases. Y por lo tanto el propósito del proceso revolucionario es conseguir que las clases que están dominadas impongan sus intereses sobre los sectores que están o que hasta ese momento han sido los dominantes. Eso ocurre con el caso de la llamada burguesía en la Revolución Francesa, ¿no es verdad? Y con un mundo campesino, popular, de pequeña burguesía urbana, que es el caso cubano, que es muy evidente, de inmigrantes españoles empobrecidos, de gente que tiene cultura y sin embargo se ha visto perfectamente marginada con un sistema de educación pésimo que margina a todo el mundo campesino, con sistemas de salud inexistentes y con esa sensación de estar dominado por una sociedad en la cual hay un grupo dominante que está vinculado a Estados Unidos, que celebra
hace fiesta y vive en un mundo muy corrupto, muy corrupto. Por lo tanto, hay una reivindicación moral en esta revolución que es muy fuerte y que no podía parar simplemente con la toma del poder, sino que de ahí comenzaba un camino largo, como hemos visto. Pero que a diferencia de esas otras revoluciones de la historia del mundo, esta se sigue llamando revolución, que a eso iba un poco la pregunta, que tal vez en otras realidades ese concepto empieza a quedar atrás, y hay un proceso, por supuesto, que deriva de la revolución. Pero las revoluciones son largas. Hay que pensar que los procesos son muy largos. Se le adjudica a Zhou Enlai, el amigo de Mao Zedong, el haber dicho que todavía es muy pronto para juzgar los resultados de la Revolución Francesa. Pero esa es una visión china de las cosas que es más larga. Pero en este caso, sin duda, que se ha seguido llamando revolución. Ya, pero que ahí entramos a un tema que es bien fundamental y que vamos a seguir ahondando luego, pero que quería dejar solo insinuado en este bloque, que es el de la definición política de la revolución. Fidel, durante la lucha revolucionaria, declaró que esa no era una reivindicación marxista, que no era una revolución izquierda. Y lo mantiene por años, no tantos para los 50 que tiene, claro, por un par de años, pero largo en el proceso inicial. Claro. Y por eso Estados Unidos, curiosamente, no se opone a Fidel Castro en un primer momento. Claro. Pero ¿qué pasa? Que una vez en el poder, Fidel Castro lidera una serie de políticas que implican, primero, persecución y purgas a figuras del régimen de Batista, con incluso ejecuciones, ¿no? y presos. Segundo, nacionalizaciones masivas, expropiaciones de terrenos, de tierras, de campos, de industria, de las plantaciones de caña de azúcar, que pertenecían muchas de ellas a capitales norteamericanos. ¿Qué pasó? Que finalmente... Se va jugando un tema. Yo creo que no hay que apurarse tanto, es decir, entre el 59 y el 62 es el momento crítico de la revolución. Sí. Y los historiadores se han roto la cabeza tratando de entender en qué momento de ese periodo Fidel Castro decidió que esto, además de ser una revolución de liberación nacional, tenía que ser una revolución social que se acercaba a conceptos socialistas y que en definitiva le hacía romper con Estados Unidos. Una cosa que la gente olvida a menudo es que ese periodo no fue un periodo en el cual, asentada la revolución, la gente se calmó. Hubo conspiraciones para destruir a Fidel Castro desde el principio. Trujillo trabajó activamente con la CIA para buscar sabotear esa revolución desde el momento en que ocurrió. Desde la República Dominicana. Desde la República Dominicana. Hubo bombardeos de ingenios azucareros por avionetas que salían de Estados Unidos. Había una sensación de que Estados Unidos conspiraba y obviamente Fidel Castro se cuenta de que a Celia Sánchez, que era su compañera entonces durante el periodo de la Sierra Maestra, le dijo una vez: tú y yo sabemos que esto va a terminar fatalmente en una confrontación con los Estados Unidos. No era que no lo había pensado, claro, pero la manera como se desarrolló ese conflicto tuvo un montón de actores. Yo no creo que haya sido un proceso libre, tranquilamente deliberado de un actor. Fue muchísimo más complejo y violento. Y de ida y vuelta, finalmente. Así es. Y de hecho, el primer presidente con el cual convive en Estados Unidos es Eisenhower desde el inicio, prácticamente conocedor de lo que se venía y de lo que hemos hablado, empieza a concebir con los servicios de inteligencia una invasión que veremos posteriormente y que es la que termina gatillando el momento en que culmina esta serie de eventos sucesivos con la declaración formal de con cuál es el bloque que se alinea. Exacto. De eso vamos a hablar luego, pero... Sí, hay una cosita que quería decir. Yo me acuerdo de una declaración de Eisenhower del 59 que siempre me ha impresionado, en que Eisenhower dice: yo no me explico esto. Yo no me explico este hombre. No me explico sus motivaciones, menos aún entiendo por qué este pueblo que queremos tanto y que hemos querido tanto no nos quiere. ¿Qué pasa con Cuba? A mí siempre me ha impresionado esa declaración porque muestra la insensibilidad que muchos presidentes de Estados Unidos han tenido frente a América Latina. Hay veces que parecen no comprender cosas elementales, que Cuba se sentía oprimido por una invasión americana que desde el año 5 hasta el año 33 la tuvo controlada, con la enmienda Platt, es algo que es curioso que Estados Unidos se haya demorado tanto en entender. En otro programa que hablaremos aparecerán cosas parecidas. Y fíjate que la primera vez que escribe Fidel en un diario americano es el año 56, poquito antes del 17 de febrero, en el New York Times, Fidel escribe su pensamiento. Y Batista, que estaba en pleno ejercicio del poder y con gran posibilidad de triunfar, en esta derrota periodística, veremos en la guerra de Irak, vemos la importancia del periodismo en este tipo de conflicto. Ese artículo del New York Times detona en Cuba
un tremendo apoyo a Fidel Castro. O sea, Estados Unidos, en el diario de mayor circulación dentro de su país, tuvo la noticia de lo que quería hacer Fidel Castro el año 56. Bueno, en ese proceso Fidel tuvo buena cobertura de la prensa norteamericana y entre otros enorme. del New York Times. Es que eso es lo que quería, que tuvo grandes simpatías ahí y después sigue todos los eventos que se han relatado, los sigue de cerca Estados Unidos. Por eso se hace para mí bastante incomprensible que no se haya logrado definir una estrategia para, no digo derrotar, pero no considerar un enemigo permanente a algo que lógicamente afecta a Estados Unidos. Quizás una de las razones que explica eso es de que de los 100.000 propietarios ricos, gerentes, grandes banqueros, es decir, todo ese sector dominante económico de Cuba, solo dos, el dueño de Bacardí, que se llamaba Pepín Bosch, y Alberto Lobo, que era uno de los más ricos productores de azúcar, apoyaron la revolución. Todos los demás desde el inicio estaban conspirando con Batista para hacer fracasar a Fidel. Y eso separó a ese mundo que era tan asociado a Estados Unidos de este proceso que de otra manera pudo haber tenido otro destino. Es que a eso quería apuntar yo también, porque ahí de alguna manera cuando hubo intereses también económicos, empresariales, de capitales heridos por parte de Cuba hacia Estados Unidos, es cuando también se desencadena con mucha más fuerza la reacción norteamericana. Pero vamos a hablar de eso, de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, de la crisis de los misiles. A la vuelta a comerciales vamos a ver cómo se sitúan esos acontecimientos ya de los 60 en nuestro mapa y a ver el resto de la historia, porque hay que recorrer estos 50 años también con lo que es la revolución hoy. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Mundo en Juego, analizando la Revolución Cubana y su historia de estos últimos 50 años con el impacto que tiene hasta nuestros días en el continente, también en Chile. Habíamos empezado a conversar aquí en el estudio respecto de las crecientes hostilidades entre Cuba y Estados Unidos, el distanciamiento que se empieza a producir una vez instalado el nuevo régimen de los hermanos Castro, el acercamiento también que empieza a producirse con la Unión Soviética. Tempranamente, por ejemplo, el Che Guevara viaja a los países de la órbita soviética, se pasa 2 meses allá estableciendo acuerdos comerciales, acuerdos de exportaciones, en fin. Ya mencionamos que hubo una serie de medidas de reforma agraria, de expropiaciones, de nacionalizaciones que hieren sensiblemente a los capitales norteamericanos en la isla. Se produce el embargo que dicta el presidente Eisenhower de Estados Unidos y que empieza ya a marcar lo que iba a ser la política norteamericana hacia Cuba en los 60. De alguna manera, entonces, eso es lo que gatilla la definición de Fidel de que su revolución es marxista y leninista, ¿o no? El año 60 en una nota diplomática, Cuba le plantea a los Estados Unidos que no desea hostilidades con Estados Unidos, que quiere amistad, pero que Estados Unidos no puede intervenir en lo que es las políticas económicas y las expropiaciones que ellos van a hacer. Hay que acordarse de que antes de Fidel y antes de esto que estamos hablando, en países de América Latina ya había una tradición en que cuando se nacionalizaba una empresa americana había una invasión de la Armada de los Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, que Cuba esperara, o los cubanos o Fidel Castro esperara otra cosa, era poco probable. Él esperaba que al hacer eso se produjera el conflicto. Pero lo que cambia todo, yo creo, es Bahía Cochinos, y es ahí el momento en el cual se rompe definitivamente la relación con Estados Unidos. ¿Qué fue Bahía Cochinos? Veámoslo en el mapa, porque esto fue una operación finalmente de corte militar, pero curiosamente organizada sobre la base de fuerzas formadas por exiliados cubanos en Estados Unidos, anticastristas, de la derecha cubana, muchos de ellos de los que habían salido arrancando justamente cuando les expropiaron las cosas, y el presidente Eisenhower en Estados Unidos organiza y dispone la organización, ¿no es cierto?, de esta operación militar con exiliados que consiste en invadir la isla a través de Bahía Cochinos, que está en esta zona muy central, cercana a La Habana, pero en el sur de la isla de Cuba.
Y esta es una operación que se produce en abril del 61 con resultados absolutamente desastrosos. Catastrófico. Porque finalmente no es Eisenhower el que la finiquita, sino que es el presidente Kennedy, que asume justamente en enero del 61, ¿no? Él fue elegido el 60, asume, igual que Obama asumió, ¿no es cierto?, en enero del año pasado, del 2009, Kennedy asume en enero del 61 y 3 meses después él está ejecutando esta operación de Bahía Cochinos en Playa Girón, nombre emblemático, ¿no es cierto?, de esa parte de la historia, con ese resultado desastroso porque finalmente es repelida absolutamente la invasión por las fuerzas cubanas de Castro, son apresados los invasores, son detenidos, en fin, incluso juzgados y condenados. Hay una cantidad de víctimas que nunca se supo cuántas fueron. Todo esto ocurrió en esta zona. Y lo que no perdonarán quienes hicieron la invasión desde Miami, básicamente fue que Kennedy no quiso utilizar la Fuerza Aérea Americana para apoyar la invasión. Se dice que si eso hubiera ocurrido, la situación habría sido distinta. Claro. Eisenhower lo planificó a lo grande. A todo trapo. Y Kennedy lo redujo. Entonces, de alguna forma, estratégicamente, eso fue una... Pero ahí, curiosamente, el general que pasa a la historia del mundo por poner en jaque el desembarco que termina con la Segunda Guerra Mundial, que es el inicio del ocaso del régimen nazi, fracasa en una operación de planificación. Porque yo creo que sin duda la responsabilidad de Kennedy, hablando en términos estratégicos, de reducir al 50% los medios que estaban concebidos en la planificación es importante para el fracaso. Por ejemplo, los aviones que se manifestaba Juan Gabriel eran 16 y terminan 8, pero no digamos que es una gran fuerza aérea. De los 8, los cubanos de inmediato derriban 5. Ahora, los 4.000 hombres son entrenados un año en Centroamérica. Los aviones son pintados con banderas cubanas. Entonces es una operación que tiene mucho de una mezcla y que a mi juicio, y lo había mencionado antes, parte de lo que en estrategia se llama una presunción básica, o sea, un hecho que sí o sí se va a dar. ¿Y cuál era la presunción básica de estos cubanos que venían? Que iban a contar con el apoyo de la población cubana. Correcto. Y lo que pasa es que se dan cuenta las fuerzas de Castro, ya más bien organizadas, con armamento soviético, como dices tú, reaccionan, el mismo Fidel llega en los últimos 2 días de combate y sucede lo que sucede, pero no tienen ningún apoyo de... Y se convierte en una de las peores humillaciones de la historia militar norteamericana porque fue un episodio funesto. Pero pasemos rápidamente porque tenemos que avanzar. Y galvaniza al pueblo cubano en favor de Fidel Castro de una manera total. Y lo potencia para enfrentar los capítulos siguientes. Y el capítulo siguiente que viene es la crisis de los misiles, que de alguna manera tiene una relación con el fracaso de Bahía Cochinos. Pero antes de eso, hay que decir que ahí, al día siguiente de la operación de Bahía Cochinos, Fidel Castro se declara marxista. Bueno, ahí se produce el hito. Y eso es un con un discurso muy encendido. Claro, eso es importante. Claro, bueno, y a raíz de esto es que los soviéticos, no ha pasado un año, ¿no es cierto? Y estamos ya en el 62, y los soviéticos declaran haber descubierto un plan de inteligencia norteamericano para organizar una invasión en forma, ya no con exiliados cubanos como había sido el fracaso de Bahía Cochinos, sino con fuerzas regulares de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esto dicen los servicios de inteligencia soviéticos, y en vista de eso propone Khrushchev a Castro, ¿no es así?, instalar una base de misiles justamente en esta zona aquí, cerca de Santa Clara, y mirando entonces la costa norte de Cuba hacia Estados Unidos, lo que es una cuestión fundamental, ¿no es cierto?, al analizar estos hechos. Eso es descubierto por aviones norteamericanos. U-2 norteamericanos, los aviones espía. Y el tema es llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el asunto es negado por la Unión Soviética en ese momento y por su embajador. Y es comprobado, y es probado por el embajador de la época de los Estados Unidos en Naciones Unidas, que era Stevenson, que muestra las fotografías de los misiles y es capaz entonces de probar de que aquí hay un riesgo de una guerra nuclear que amenaza al conjunto de la humanidad, no solamente a los Estados Unidos. Claro. Ese momento, esos días, pequeño número de días que transcurren en el momento de la tensión máxima entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pone a Cuba en el centro del escenario mundial
y produce quizás la tensión nuclear más grave que hubo nunca entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Durante toda la Guerra Fría. Así Y en es. todo estudio de crisis es la crisis paradigmática. Claro. Porque pasa el reto, la respuesta, el contrarreto, la escalada. Incluso el etcétera. intercambio de hostilidades, porque los cubanos derriban un avión U-2 también a propósito en estos mismos días de mayor tensión, y es ese tal vez uno de los hechos que motivan a Kennedy y a Khrushchev a establecer el contacto, negociar y resolver la crisis. Finalmente se resuelve Y por ahí la hay vía... una negociación que tal vez Juan Gabriel conoce en mayor detalle. Es una negociación que es pública y que Khrushchev al final solo se la comunica a Fidel Castro que él ha llegado a un acuerdo con Kennedy. Pero hay una parte de la negociación Kennedy-Khrushchev que queda oculta y que se relaciona con otros teatros del mundo que Estados Unidos decide no tener armas nucleares en Turquía y en otros lugares. Pero finalmente el acuerdo se resuelve por la vía de que la Unión Soviética va a levantar, a desmantelar su base de misiles en Cuba, y Estados Unidos se compromete a no invadir nunca más la isla, ni a intentarlo siquiera. Sentémonos para seguir conversando. Bueno, y ahí se produce entonces un escenario distinto, porque de alguna manera, y a eso para ir avanzando en el tiempo, para llegar a nuestros días, esos hechos aciagos de comienzos de los 60 marcan el estado de cosas y cómo quedan las relaciones entre los actores involucrados. Y de alguna manera se empieza a producir entonces no sé si un statu quo, pero una situación que no cambia mayormente finalmente durante 30 años. Todos los 60, todos los 70 y todos los 80. Es a fines de los 80 cuando la cosa va a cambiar, cuando se derrumba la Unión Soviética, los socialismos reales, y se establecen las democracias en Europa del Este, en fin, y Cuba queda aislada. Pero de eso habla la siguiente parte de la historia en imágenes que nos entrega ahora Francisca Chandía. A fines de la década de 1980, Cuba ha consolidado su gobierno revolucionario y sobrevive al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Gran parte de su estabilidad se ha debido al estrecho vínculo que mantiene con los países del bloque comunista, quienes han sido sus principales aliados económicos. Sin embargo, para 1990, el comunismo en Europa del Este respira su último aliento. Las democracias ganan terreno tras la caída del muro de Berlín, y la enorme Unión Soviética colapsa y se desintegra en un sinnúmero de pequeños estados independientes. Cuba queda entonces aislada y sin socios comerciales, y cae en una profunda crisis económica. Castro se ve forzado a iniciar una incipiente apertura económica, llevando al turismo a ser el principal sostén de la isla. La apertura poco a poco también trae beneficios diplomáticos, conversaciones con la Unión Europea, visitas como la del Papa Juan Pablo II y aliados latinoamericanos como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Para 2006, Fidel Castro tiene 80 años y ha gobernado Cuba durante casi 4 décadas. Su salud lo obliga a iniciar un paulatino proceso de alejamiento del gobierno, que concluye en febrero de 2008, cuando su hermano Raúl toma formalmente el cargo de presidente. El nuevo gobierno de Raúl Castro busca sacar a Cuba de su aislamiento a través de una llamada transformación socialista. En política exterior, ha recibido una buena acogida por parte de la comunidad latinoamericana de la OEA y se han producido tímidas señales de distensión con el presidente Obama. Internamente, Castro ha anunciado una apertura democrática de la isla, que sin embargo hasta ahora no ha pasado de ser una ilusión. Las señales que está dando Cuba apuntan a derribar el enorme muro que la ha separado del resto del mundo desde hace 50 años. ¿Cómo recibirá la comunidad internacional esta nueva actitud y cómo mejorarán las condiciones sociales y políticas de sus habitantes? Aún está por verse. Estaba pensando en cuántas cosas pasaron en estos 30 años primero y estos últimos 20 años también, en este medio siglo finalmente, también en nuestro continente y en Chile. Cuántos
idas y venidas democráticas, golpes de Estado, recuperaciones democráticas, cuántas crisis económicas, cuántas situaciones de tensión vecinal, en fin, vivimos en estos años. Y de alguna manera eso nos remonta otra vez a esos inicios de la revolución y de la influencia que tuvo este proceso en el continente. No solo política, porque este movimiento revolucionario inspiró a movimientos revolucionarios en nuestros países también, sino también en lo cultural. ¿Qué análisis hacen ustedes de eso, Juan Gabriel? Yo creo que la influencia de la Revolución Cubana no es solamente directa, en algunos casos a través de la creación de partidos políticos, de movimientos revolucionarios en distintas partes de la región. Los hemos visto desde Venezuela, Colombia, en Chile, incluso el Vilno, es verdad, que fue tan seguidor de Cuba. Pero también indirecta. La elección de Eduardo Frei, Montalva, el año 64, vista en Estados Unidos como la última mejor esperanza, the last best hope, estaba siempre concebida desde Estados Unidos como la respuesta necesaria al fenómeno cubano. Y eso implicó reforma agraria, apoyo a cambios sociales, la búsqueda de desarrollar todos los sectores marginales alrededor de las ciudades, todo lo que fue la promoción popular, ese tipo de conceptos, sin duda que tuvieron que ver con el efecto que tuvo la Revolución Cubana, que mostró, por una parte, que había un riesgo geopolítico muy grande, pero también mostró que habían condiciones sociales en América Latina que eran inaceptables e intolerables y que no podían ser siendo vistas simplemente como un fenómeno que podía permanecer para siempre. Por lo tanto, Cuba tuvo una enorme influencia en la cultura política de los países, en el desarrollo de movimientos y también en el desarrollo de políticas sociales, políticas públicas en muchos de los países de la región. Claro. ¿Así lo ves también, Juan Emilio? Por supuesto, pero también agregaría la dimensión que Cuba trata de exportar el modelo revolucionario no solamente por la vía cultural, sino que en dos grandes dimensiones. La primera es en el movimiento ideológico de corte violento que influye en los movimientos revolucionarios, que encuentran en las desigualdades sociales una legitimidad para ellos en su acción de hecho, y aquí en Chile también, y con una acción directa. Ahora hay que decir que en América Latina Fidel Castro utiliza el Ministerio del Interior para mandar su fuerza. El Che Guevara cuando va a Bolivia no va con fuerzas combatientes de los soldados, son guerrilleros. Cuando Castro exporta la revolución, la exporta a África con fuerzas armadas regulares. Ahora no tenemos tiempo para analizarlo, pero yo diría que en ese proyecto de Castro fracasa con grandes bajas en ambos frentes, pero siembra en la región de América Latina un clima de inestabilidad que cambia el cuadro estratégico y geopolítico. Hay una visión que quiero introducir aquí, que es la del último embajador de la Concertación en La Habana, Gabriel Gaspar, que nos habla justamente de esa penetración también del sentido de la revolución en el continente. Escuchemos. Para entender Cuba, en realidad uno tiene que tratar de entender el país o cualquier país. Cuando trata de entender tiene que meterse en sus razones, y hay en Cuba ha habido un proceso de independencia nacional y cultural y un proceso de cohesión social que además se mezcló con la Guerra Fría, y eso generó sin lugar a dudas un impacto en América Latina en los años 50 y 60 muy poderoso. Y yo me atrevo a pensar, así como una tesis, una hipótesis, que el desenvolvimiento de lo que fue el campo socialista y el muro de Berlín y todo eso que vimos en los años 90, para buena parte de la sociedad latinoamericana fue una cosa un tanto lejana. Sin embargo, no es el caso de Cuba. En Cuba, la historia de Cuba ha sido muy activa en la historia contemporánea de América Latina. Incluso con personajes míticos. Digo mítico en el amplio sentido de la palabra. El Che Guevara es un personaje que hasta la fecha es impresionante uno cómo convoca, uno se da cuenta de la identificación. Por eso me presumo, como hipótesis, que el desenvolvimiento futuro de lo que del quehacer cubano va a tener un impacto más fuerte en América Latina de lo que tuvo el tema del socialismo en la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Bueno, el ex embajador Gaspar también nos dijo muy diplomáticamente que finalmente todo cambio en Cuba va a depender por encima de todo de los propios cubanos. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué importancia tienen las señales y los gestos continentales en esa posible evolución hacia los cambios en Cuba? Y especialmente, ¿qué efectos pueden tener
las nuevas condiciones de las relaciones con Estados Unidos en ese proceso? Se lo preguntamos al ex embajador Gaspar. Hay un conflicto, una tensión histórica entre los diversos gobiernos americanos de Estados Unidos y el gobierno cubano. Lo bueno de los últimos tiempos es que se ha abierto un canal diplomático de conversaciones y de diálogo, hay un mecanismo donde conversan regularmente, funcionarios del gobierno americano van a La Habana, así como funcionarios cubanos van a Washington. Tienen un acuerdo inicialmente sobre temas migratorios que están buscándolo ampliar a temas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y cooperación en otro tipo de aspectos que serán soberanos ellos de definir sus relaciones bilaterales. Y bueno, ese es un buen camino, que conversen, que se dialoguen y por tanto que se abran espacios ahí de diálogo. Bueno, así estamos ya de alguna manera analizando la actualidad y las proyecciones futuras de la Revolución Cubana y lo que podemos esperar en nuestro continente. Vamos a ir ahora a una brevísima pausa comercial y estamos de vuelta con ustedes aquí en Mundo en Juego para cerrar el tema con nuestros panelistas Juan Gabriel Valdés y Juan Emilio Cheli. Ya estamos con ustedes. Estamos llegando al final ya de Mundo en Juego, analizando la Revolución Cubana y estos 50 años de proceso político en el continente. Y hoy con un momento especial, que es el de las reivindicaciones por los derechos humanos en Cuba, los presos políticos en huelga de hambre, Orlando Zapata que murió hace semanas y el clamor incluso de intelectuales de la misma izquierda internacional reclamando por esta situación. ¿Cómo cerraríamos el tema de Cuba hoy? Juan Emilio. Creo que no soy de los que crea que esto se va a solucionar democráticamente y vamos a transitar hacia lo que conocemos, el respeto a los derechos humanos, el régimen de las libertades, una democracia en forma, etc. Vamos a seguir estos episodios. Espero que, tal como en Chile ya ha sucedido con la declaración del gobierno del presidente Piñera, la adhesión de la democracia cristiana, la importante carta del Partido Socialista, van a haber denuncias y van a haber acciones. También espero que los organismos internacionales, entre ellos la OEA, tome un rol más activo. Pero no veo una vocación de apertura a un régimen democrático de parte de las autoridades cubanas. Y curiosamente hay dos circunstancias. Castro ha exportado otra cosa, los disidentes los tiene fuera. Los tiene en Miami, 1 millón de cubanos, etcétera, y dentro del pueblo cubano tiene una capacidad de tolerancia alto, independiente de estas demostraciones de intelectuales, etcétera. En síntesis, estimo que veremos a una revolución que no va a terminar en una democracia. Juan Gabriel. Yo creo que es evidente que hoy día hemos pasado por días muy dramáticos respecto del tema cubano. La muerte de un preso político y la situación que ocurre en la isla desde ese punto de vista no pueden sino conmover a quienes queremos la democracia en la región y a quienes participamos del respeto irrestricto en todas las condiciones a lo que son los derechos humanos. Pero también hay que decir que el aislamiento de Cuba, el hostigamiento a Cuba ha conducido a una situación aparentemente congelada en la cual se hace difícil mirar el futuro con optimismo. Estoy convencido que solo la incorporación de Cuba a América Latina, la discusión con los cubanos, el intercambio de opiniones con ellos, también por Estados Unidos, es absolutamente crítico para que este proceso que ha tenido luces en materia de salud, en materia de educación, en materia cultural, no se extravíe completamente y no termine en una situación dramática. Yo espero de que podamos hacerlo todos juntos. Muchas gracias, Juan Gabriel. Gracias, Juan Emilio. Vamos a seguir juntos en las próximas semanas analizando otros hechos que han tenido en las últimas décadas al mundo en juego.
Y bueno, les quiero contar que Banco Estado también es parte de la historia de nuestro país. Desde 1855 viene ayudando a los chilenos a cumplir sus sueños. Y como esos sueños siguen vivos, ahora más que nunca, Banco Estado. Agradecemos el respaldo de Banco Estado para Mundo en Juego y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto. con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.